La humanidad siempre había mirado a las estrellas y se había preguntado si estaba sola. Esa pregunta quedó respondida con la llegada de los Elari. Llegaron con promesas de paz, prosperidad y conocimiento. Sus naves, elegantes y de diseño casi orgánico, descendieron del cielo, ofreciendo un futuro en el que la Tierra ya no estaría aislada en la galaxia. Los Elari se presentaban como benévolos. Su avanzada tecnología resolvía rápidamente problemas globales como el cambio climático, las enfermedades y el hambre. Los líderes de la Tierra quedaron deslumbrados por su oferta de inclusión en una alianza galáctica, y el público celebró el amanecer de una nueva era. Para la doctora Lena Torres, antropóloga apasionada por las civilizaciones antiguas, la llegada de los Elari parecía demasiado buena para ser verdad. Admiraba los logros culturales de los Elari, especialmente su conocimiento de la historia de la Tierra, que afirmaban haber estudiado durante siglos. La profundidad de sus conocimientos era asombrosa. Sabían cosas que nunca se habían registrado, detalles que deberían haberse perdido en el tiempo. A Lena le picó la curiosidad académica y empezó a profundizar en los archivos que le proporcionaron los Elari. Mientras el mundo se maravillaba ante la tecnología alienígena que estaba transformando todos los aspectos de la vida humana, desde la medicina hasta los viajes espaciales, Lena descubrió algo inquietante. Empezaron a surgir patrones en los registros históricos de los Elari, patrones que sugerían que no solo habían estado observando a la humanidad, sino influyendo en ella durante siglos. Acontecimientos históricos clave, desde guerras hasta revoluciones tecnológicas, parecían ocurrir con una sincronía desconcertante. Intentó descartar sus crecientes sospechas, diciéndose a sí misma que tal vez los Elari solo eran historiadores excepcionales. Sin embargo, al comparar sus archivos con la historia humana conocida, surgieron anomalías. Los Elari conocían momentos cruciales, desde el surgimiento de civilizaciones hasta inexplicables saltos tecnológicos. Cada hilo conducía a la misma inquietante conclusión. La humanidad no había progresado por sí sola. Los Elari habían estado ahí todo el tiempo, moldeando el curso de la historia de la Tierra. Cuando Lena empezó a recopilar sus hallazgos, sabía que revelar esta información sería peligroso. El mundo ya había acogido a los Elari con los brazos abiertos, y sus afirmaciones sonarían, en el mejor de los casos, a teorías conspirativas. Sin embargo, cuanto más descubría, más convencida estaba de que el interés de los Elari por la Tierra iba mucho más allá de la benevolencia. El primer contacto no había sido el comienzo de su relación con la humanidad, sino la fase final de un plan que llevaba siglos gestándose. Incapaz de deshacerse de sus sospechas, la doctora Lena Torres se puso en contacto con Lily Cole, una experta hacker y denunciante. Lily había adquirido notoriedad denunciando la corrupción gubernamental y empresarial, pero ahora se centraba en algo mucho más grande. Había interceptado comunicaciones cifradas entre agentes del Elari que apuntaban a actividades clandestinas. Cuando Lena le presentó las anomalías históricas que había descubierto, Lily no tardó en atar cabos. Las habilidades de pirateo informático de Lily revelaron información aún más inquietante. Las transmisiones cifradas de los Elari contenían datos sobre el comportamiento humano, los cambios sociales y las modificaciones genéticas que habían estado ocurriendo en silencio durante siglos. Estaba claro que los Elari habían estado manipulando sutilmente a la humanidad, dirigiendo el curso de la civilización hacia un propósito singular: convertir a los humanos en huéspedes adecuados para su especie. Los Elari, antes vistos como salvadores, se revelaban ahora como maestros manipuladores. Los mensajes que Lily descubrió describían cómo la propia raza de los Elari estaba al borde de la extinción. Sus cuerpos biológicos estaban fallando y durante generaciones habían estado buscando una especie lo suficientemente compatible como para portar su conciencia. La humanidad, al parecer, era la perfecta. Tras siglos de cuidadosa interferencia, habían alterado lentamente la genética humana, inclinando la evolución a su favor. La doctora Torres y Lily
estaban horrorizadas por el alcance de la manipulación. Los Elari lo habían moldeado todo: la guerra, la paz, los avances tecnológicos e incluso los valores sociales. Todo había sido orquestado para moldear a la humanidad en recipientes ideales para la transferencia de conciencia de los Elari. Las especies alienígenas, lejos de ser los aliados benévolos que decían ser, eran parásitos que se preparaban para dominar a la raza humana. A medida que Lena y Lily indagaban más, se dieron cuenta de que los Elari ya se habían infiltrado en los niveles más altos de los gobiernos de la Tierra. Líderes políticos, magnates corporativos e incluso algunos científicos prominentes eran cómplices sin saberlo, creyendo la narrativa de progreso mutuo de los Elari. Se les había prometido riqueza, poder y tecnología, mientras ignoraban el verdadero coste de su cooperación. La situación era peor de lo que imaginaban. La toma del poder por parte de los Elari no era una amenaza lejana, sino inminente. Sus comunicaciones revelaron que la etapa final del plan estaba a punto de comenzar: la transferencia completa de la conciencia Elari a los huéspedes humanos. Los Elari se preparaban para utilizar un dispositivo masivo, oculto en una base secreta, que iniciaría la transferencia a escala global. Millones, posiblemente miles de millones, de vidas humanas serían aniquiladas en un instante, sus cuerpos invadidos por mentes alienígenas. Lena y Lily sabían que no podían guardarse esta información. El mundo necesitaba saber la verdad. Pero ¿cómo iban a convencer a una población que ya había depositado su confianza en los Elari? El tiempo se agotaba y debían actuar con rapidez si querían detener la toma del poder antes de que fuera demasiado tarde. La doctora Torres y Lily se dieron cuenta de que no podían hacerlo solas. Necesitaban a alguien con experiencia militar y contactos, alguien que pudiera ayudarles a luchar contra la abrumadora ventaja tecnológica de los Elari. Fue entonces cuando encontraron al capitán Mark Jensen, un oficial militar que se había mostrado escéptico ante los Elari desde el principio. Jensen había visto de primera mano lo rápido que los gobiernos de la Tierra se habían rendido a la influencia alienígena, y nunca había confiado en ellos. Pero ni siquiera él estaba preparado para la verdad que revelaron Lena y Lily. Al principio, a Jensen le costaba creer el alcance del engaño de los Elari, pero las pruebas eran innegables. Las comunicaciones encriptadas, la manipulación histórica, la transferencia de conciencia planeada. Todo apuntaba a una conclusión aterradora. La humanidad estaba a punto de ser aniquilada, sustituida por una especie que llevaba siglos acechando en las sombras. El pasado militar de Jensen le convertía en el líder perfecto para la resistencia. Sabía cómo organizar a la gente, cómo pensar estratégicamente y, lo más importante, cómo luchar. Pero esta no era solo una guerra por el territorio o el poder. Era una guerra por la supervivencia de la raza humana. Y se les estaba acabando el tiempo. La resistencia empezó siendo pequeña, con Lena, Lily y Jensen, reuniendo a aliados en los que pudieran confiar. Jensen pidió favores a viejos contactos militares, mientras que Lily utilizó sus habilidades como hacker para interrumpir las comunicaciones de los Elari y descubrir a sus agentes ocultos. La doctora Torres se dirigió a la comunidad científica en busca de aquellos que aún no se hubieran dejado convencer por las promesas de los Elari. Poco a poco, la resistencia fue creciendo. Pero los Elari siempre iban un paso por delante. Su influencia era profunda y habían pasado siglos perfeccionando su control sobre la humanidad. Los intentos de la resistencia por sacar a la luz la verdad se encontraron con la incredulidad y la negación. Los líderes de la Tierra, ya cegados por el atractivo de la tecnología Elari, descartaron a la resistencia como un grupo marginal de teóricos de la conspiración. Los medios de comunicación, deseosos de preservar la narrativa de paz y progreso, se negaron a difundir las advertencias de la resistencia. Aún así, la resistencia siguió adelante. Empezaron a sabotear la infraestructura de Elari, a interrumpir sus operaciones y a difundir la verdad a todo el que quisiera escuchar. Jensen organizó audaces incursiones en las bases Elari,
destruyendo componentes clave de su plan de toma del poder. Lily continuó pirateando los sistemas Elari, descubriendo más pruebas de su manipulación y difundiéndolas al mundo, con la esperanza de despertar a la gente antes de que fuera demasiado tarde. Pero el tiempo se agotaba. Los Elari se preparaban para iniciar su fase final, la transferencia masiva de conciencia. Agentes ocultos, tanto humanos como Elari, ya estaban en el lugar, esperando la señal. El dispositivo que facilitaría la transferencia se encontraba en una base secreta, bajo tierra, a la que solo tenían acceso los agentes Elari de más alto rango. Lena, Jensen y Lily sabían que tenían que actuar con rapidez. Si podían destruir el dispositivo antes de que se activara, aún tendrían una oportunidad de salvar a la humanidad. Pero las probabilidades estaban en su contra. Los Elari estaban mucho más avanzados y la resistencia seguía estando en inferioridad numérica y de armamento. El tiempo corría y el destino de la humanidad pendía de un hilo. Mientras los Elari se preparaban para ejecutar la fase final de su plan, la tensión en todo el planeta era palpable. La especie alienígena había construido meticulosamente su red de control, y ahora todas las piezas estaban en su sitio. Los agentes Elari, tanto colaboradores humanos como agentes encubiertos, estaban repartidos por todo el planeta, listos para garantizar que la transferencia de conciencia se realizara sin problemas. En la sombra, la resistencia trabajaba febrilmente para detenerlos. La resistencia descubrió que el dispositivo responsable de la transferencia de conciencia estaba enterrado en las profundidades de una remota cadena montañosa, dentro de una instalación fuertemente fortificada. Este era el núcleo de la operación de los Elari, el lugar donde siglos de planificación y manipulación culminarían en la extinción de la humanidad. La doctora Lena Torres, el capitán Jensen y Lily Cole habían conseguido información sobre su ubicación, pero la instalación estaba protegida por capas de seguridad muy superiores a las capacidades humanas. El equipo sabía que la única forma de detener la transferencia era infiltrarse en las instalaciones y desactivar el dispositivo antes de que los Elari pudieran activarlo. Pero no había margen de error. Una vez comenzada la transferencia, sería irreversible. Miles de millones de vidas humanas serían aniquiladas, sus conciencias sobrescritas por los Elari, que vivirían en sus cuerpos robados. El viaje a la base Elari estuvo plagado de peligros. Centinelas Elari similares a clones patrullaban el perímetro, programados para eliminar cualquier amenaza. Con Jensen a la cabeza, la resistencia consiguió saltarse varias capas de seguridad, pero cuanto más se adentraban, más se daban cuenta de lo avanzada que era la tecnología Elari. Sus sistemas funcionaban a un nivel superior a todo lo que la humanidad había visto jamás, capaces de adaptarse a las amenazas en tiempo real. En el interior de las instalaciones se encontraron con Ari, el vigilante, un operativo Elari de alto rango que había estado supervisando la toma del poder durante siglos. La presencia de Ari era tranquila y casi majestuosa, y su confianza se debía a que creía que la adquisición estaba justificada. Ari les explicó que los Elari no tenían otra opción. Sin la humanidad, su especie moriría. Argumentó que su supervivencia dependía de la transferencia, y que la pérdida de la conciencia humana era un sacrificio necesario por un bien mayor. Lena, cara a cara con uno de los cerebros de la manipulación secular, sintió una mezcla de rabia e incredulidad. Ari hablaba como si el destino de su pueblo justificara la manipulación, las mentiras y la traición. Pero ella sabía la verdad. Los Elari no estaban salvando a la humanidad, la estaban borrando. Jensen y Lily sabían que no había tiempo para debatir. Mientras Ari seguía justificando sus acciones, el equipo se puso en posición para destruir el dispositivo. Pero Ari tenía una última carta que jugar: activar las defensas internas de la instalación. La base cobró vida con drones automatizados, barreras de energía y trampas, todo diseñado para detener cualquier interferencia. Se desató una feroz batalla, con Jensen a la cabeza mientras la resistencia luchaba por apagar el dispositivo. A medida que el reloj avanzaba, Lena se apresuraba a desactivar los controles,
con el corazón latiéndole con fuerza por el peso de lo que estaba en juego. Cada segundo que pasaba, acercaba a la humanidad al olvido, y, si fracasaban, la Tierra pertenecería a los Elari para siempre. El aire en el centro de control Elari estaba cargado de tensión. El zumbido de la tecnología alienígena reverberaba a través de las paredes. La doctora Lena Torres, el capitán Mark Jensen y Lily Cole se encontraban en el precipicio de la supervivencia de la humanidad. La cuenta atrás para la transferencia de conciencia había comenzado, y el dispositivo, que latía con energía de otro mundo, estaba a unos momentos de lanzar la fase final de la conquista de los Elari. Ari, el vigilante, permanecía tranquilo en el centro de todo. Su actitud fría y calculadora enmascaraba la desesperación de su raza, y su mirada penetrante parecía considerar la resistencia como poco más que un inconveniente menor. «No podéis detener esto», dijo, con la voz llena de la tranquila certeza de alguien que había planeado este momento durante siglos. «Es el orden natural. Los humanos deberíais sentiros honrados. Estáis salvando a toda una especie». Lena dio un paso adelante, desafiante. «No estáis salvando a nadie. Nos estáis borrando, acabando con todo lo que hace única a la humanidad». Los ojos de Ari se entrecerraron, pero antes de que pudiera responder, la batalla se reanudó. La resistencia tuvo que actuar con rapidez. Jensen, flanqueado por los pocos combatientes de la resistencia que quedaban, lanzó un asalto a las defensas de la sala de control, intentando ganar a Lena y Lily el tiempo suficiente para apagar el dispositivo. La sala estalló en un caos. Disparos y ráfagas de energía rebotaron en las paredes alienígenas, mientras los drones automatizados entraban en acción, disparando a todo lo que se movía. Lena trabajaba frenéticamente en la consola, con las manos temblorosas mientras intentaba anular el sistema. Lily estaba a su lado, hackeando la red Elari, intentando desesperadamente saltarse su encriptación. La secuencia de transferencia ya estaba en marcha, y estaba claro que los Elari habían previsto todas las contingencias. El sistema estaba diseñado a prueba de fallos. Una vez en marcha, nada podía detenerlo. Pero Lena había aprendido más de los archivos Elari de lo que Ari creía. Había descubierto un mecanismo de seguridad oculto, un antiguo código Elari que podía utilizarse para interrumpir la transferencia de conciencia. Era una posibilidad remota, y el código estaba enterrado en lo más profundo del sistema, pero era su única oportunidad. Mientras la lucha arreciaba a su alrededor, Lena encontró el código e inició la anulación. El dispositivo empezó a parpadear, y sus pulsos de energía se ralentizaron. Por un momento, pareció que lo conseguirían, pero Ari, al darse cuenta de lo que ocurría, se movió para detenerlos. A una velocidad inhumana, activó una última capa de seguridad, una conexión directa con el propio dispositivo. La transferencia estaba ahora vinculada a su propia conciencia, y tenía la intención de completarla, costara lo que costara. Ari se lanzó hacia Lena, pero Jensen lo interceptó. Los dos se enfrentaron en una brutal lucha cuerpo a cuerpo, de resultado incierto. El tiempo se agotaba. Lena y Lily continuaron su trabajo, pero el sistema se defendía, levantando nuevas barreras a cada intento. La cuenta atrás llegaba a sus últimos momentos y el dispositivo rebosaba energía, listo para transferir la conciencia de los Elari a miles de millones de huéspedes humanos. En un último acto de desesperación, Jensen consiguió dominar a Ari y apartarlo de la consola. Con Ari momentáneamente incapacitado, Lena aprovechó la oportunidad. Activó el dispositivo de seguridad, enviando una onda de energía a través del centro de control. El dispositivo chisporroteó. Sus pulsos de energía colapsaron al sobrecargarse el sistema. La cuenta atrás se detuvo. La transferencia de conciencia se detuvo. La resistencia había vencido, pero a un alto precio. El centro de control estaba en ruinas y las fuerzas Elari restantes se habían dispersado. Cuando el polvo se asentó, la verdad sobre la manipulación de los Elari se difundió por todo el mundo. La humanidad, aún conmocionada por la traición,
empezó a recomponer su futuro. Los Elari habían sido derrotados, pero el mundo nunca volvería a ser el mismo. Los líderes de la Tierra juraron no volver a confiar tan ciegamente en los poderes alienígenas. La doctora Lena Torres, el capitán Jensen y Lily Cole fueron aclamados como héroes, pero la victoria fue agridulce. Lena, atormentada por lo que había descubierto, regresó a los archivos, decidida a aprender más sobre la manipulación de la historia humana por parte de los Elari durante siglos. Mientras el mundo empezaba a recuperarse, una pregunta persistía en la mente de todos. ¿Cuánto del pasado de la Tierra era verdaderamente humano y cuánto había sido moldeado por la mano oculta de los Elari?